En el año 897 después de Cristo, en la ciudad de Roma, un cadáver fue desenterrado, vestido con los ornamentos pontificios, sentado en un trono y sometido a un juicio formal ante la corte eclesiástica más poderosa del mundo conocido. El acusado no podía hablar, no podía defenderse, llevaba 9 meses muerto y aún así fue condenado. Esto no es una leyenda medieval, está documentado, tiene nombre, tiene fecha y tiene consecuencias que todavía resuenan en los pasillos de la historia de la Iglesia. Lo llamaron el Sínodo del Cadáver. Y lo que ocurrió durante aquellas horas en la Basílica Romana no solo revela la brutalidad de una época, sino algo mucho más perturbador, la posibilidad de que aquel proceso grotesco fuera en realidad un intento desesperado de borrar algo, de silenciar algo, de destruir no solo la memoria de un hombre, sino las decisiones que ese hombre había tomado en vida y que amenazaban con cambiar el equilibrio del poder en Europa. La pregunta que abre este relato no es sencilla, no es cómoda. ¿Por qué alguien necesitaría juzgar a un muerto? ¿Qué puede decir un cadáver que justifique sacarlo de su tumba, vestirlo y enfrentarlo a acusadores que saben que no responderá? Acompáñame, porque la historia que vamos a recorrer juntos no tiene respuestas sencillas, pero sí tiene grietas. Y en esas grietas, como siempre ocurre, es donde habita algo que los libros de historia prefieren no decir demasiado alto. Antes de entrar en el corazón del Sínodo del Cadáver, necesitamos comprender el mundo en el que ocurrió, porque sin ese contexto, el juicio parece simplemente una aberración de mentes enfermas. Y puede que lo fuera, pero también puede que fuera mucho más calculado de lo que parece. El siglo IX es, para la Iglesia de Roma, una época de convulsión profunda. El papado no es todavía la institución centralizada y monolítica que conoceremos siglos después. Es, en gran medida, el campo de batalla de familias nobles romanas que se disputan el control de la sede de Pedro como si fuera un feudo más entre sus posesiones. Los papas se suceden con una rapidez que asombra incluso a los cronistas de la época. Algunos reinan durante décadas, otros durante semanas, y algunos mueren en circunstancias que nadie se atreve a investigar demasiado en profundidad. En ese contexto, la figura del Papa no es solo espiritual, es política, es económica, es territorial. El obispo de Roma controla tierras, recauda impuestos, nombra obispos, sella alianzas matrimoniales y coronaciones. En un mundo donde la autoridad civil y la autoridad religiosa están profundamente entrelazadas, quien domina la sede apostólica domina, en buena medida, el destino de Occidente, y cuando un papa toma decisiones que amenazan esos intereses, las consecuencias pueden ser brutales. Formoso era obispo de Porto cuando comenzó su ascenso en la estructura eclesiástica. Había sido legado papal en Bulgaria, en un momento en que la conversión de los pueblos eslavos era uno de los grandes proyectos geopolíticos de la Iglesia. Era un hombre de talento indudable, un diplomático hábil, un eclesiástico respetado y también, como descubriremos, un hombre que acumulaba enemigos con la misma eficacia con que acumulaba partidarios. En el año 891 fue elegido papa y desde ese momento sus decisiones comenzaron a dibujar un camino que lo llevaría, aunque él no pudiera saberlo, no solo a la muerte, sino a algo mucho más extraño que la muerte. Uno de los asuntos más espinosos de su pontificado tiene que ver con las coronaciones imperiales. Formoso coronó como emperador a Guy de Spoleto, un señor lombardo que aspiraba a controlar Italia. Pero poco después, cuando las circunstancias políticas cambiaron, Formoso invitó a Arnulfo de Carintia, un príncipe carolingio, a descender sobre Roma y ser coronado a su vez como el legítimo heredero de la autoridad imperial. 2 coronaciones imperiales, 2 emperadores, 2 conjuntos de lealtades, 2 grupos de poderosos que reclamaban exactamente lo mismo. Cuando Formoso murió en abril del año 896, tras poco más de 4 años de pontificado, la situación política en Roma era un nido de escorpiones. Los herederos de Guy de Spoleto querían recuperar la corona imperial.
Las familias romanas que habían apostado por Arnulfo de Carintia estaban en tensión permanente con las que habían apoyado a los espoletos. Y en medio de todo eso, la sede de Pedro pasó por varios pontífices en cuestión de meses, hasta que llegó al trono el hombre que organizaría el espectáculo que la historia no podría olvidar, Esteban VI o Esteban VII, dependiendo de cómo se enumere a sus predecesores. Un hombre del que los cronistas medievales hablan con cuidado, como si incluso desde la distancia de los siglos el tema les resultara incómodo. Esteban era al parecer profundamente hostil a la memoria de Formoso. Las razones exactas son objeto de debate entre los historiadores. Algunos señalan que era leal a la facción espoletana, la que había sido perjudicada por la doble jugada de las coronaciones. Otros sugieren que había motivaciones eclesiásticas más complejas relacionadas con las ordenaciones que Formoso había realizado durante su pontificado y que algunos consideraban inválidas por cuestiones canónicas que ahora nos parecerían oscuras, pero que entonces tenían consecuencias concretas sobre el componente, poder de centenares de clérigos en toda Europa. Sea cual sea la razón o la combinación de razones, Esteban tomó una decisión que ningún pontífice antes que él había tomado y que ninguno después de él repetiría exactamente de la misma manera. Ordenó desenterrar el cadáver de Formoso. Necesitamos detenernos aquí un momento, porque lo que estamos a punto de describir requiere, creo, una cierta preparación, no por su violencia, que la tiene, sino por su lógica interna. Porque lo perturbador del sínodo del cadáver no es solo que sea grotesco, es que dentro de las categorías del pensamiento medieval tenía una coherencia brutal. En el invierno del año 897, aproximadamente 9 meses después de la muerte de Formoso, su cuerpo fue exhumado del sepulcro en la Basílica de San Pedro. Los documentos que tenemos de la época y que los historiadores han examinado durante siglos son escasos y fragmentarios, pero coinciden en los elementos esenciales. El cadáver fue vestido con las vestiduras pontificias, se le colocaron los ornamentos de su dignidad, fue sentado en un trono ante la corte eclesiástica reunida en sesión formal, y comenzó el juicio. Esteban actuaba como acusador, o quizás como juez. Las fuentes no son completamente claras en este punto, lo cual en sí mismo es revelador. El proceso formal de los tribunales eclesiásticos exigía que hubiera un abogado defensor, y al parecer se nombró a un joven diácono para cumplir esa función. Un joven que comprensiblemente no encontró muchos argumentos con que responder a las acusaciones que se lanzaban contra el silencio del acusado. Esteban, según los relatos que han llegado hasta nosotros, gritaba al cadáver, le hacía preguntas, se exasperaba ante el silencio. Hay crónicas que describen al Papa en pie, apuntando con el dedo a la figura putrefacta sentada en el trono, con una vehemencia que sus contemporáneos encontraron aterradora, aunque por razones distintas a las que nosotros podríamos imaginar. Las acusaciones eran de naturaleza canónica. Se acusaba a Formoso de haber aceptado el pontificado cuando ya era obispo de otra sede, lo cual estaba prohibido por las normas eclesiásticas de la época. Se le acusaba de perjurio. Se le acusaba de haber actuado como legado episcopal sin la debida autoridad. Y, de manera más directa, aunque no siempre articulada con claridad en las fuentes, se ponía en cuestión la validez de todas las ordenaciones que había realizado durante su pontificado, lo cual no era una cuestión menor. Significaba que los obispos que él había ordenado no eran obispos, que los sacerdotes que él había ordenado no eran sacerdotes, que las decisiones eclesiásticas que habían pasado por sus manos podrían ser consideradas nulas y sin efecto. El veredicto fue, naturalmente, de culpabilidad, y entonces comenzó la parte que las crónicas medievales describen con un detalle que ningún cronista posterior ha podido ignorar. Las vestiduras pontificias fueron arrancadas del cadáver. Los dedos que habían conferido las ordenaciones fueron cortados. El cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma hasta el río Tíber, donde fue arrojado. Formoso, en ese momento, había sido destituido de su dignidad papal con carácter retroactivo. Sus actos habían sido anulados. Su memoria había sido, al menos en la intención de quienes organizaron el proceso, destruida,
Pero la historia, como suele ocurrir, tenía otros planes. Lo que sucedió inmediatamente después del Sínodo del Cadáver nos dice algo extraordinario sobre cómo el mundo medieval entendía el poder, la legitimidad y los límites de lo que una autoridad puede hacer sin perder su propia legitimidad al hacerlo. Roma reaccionó con horror. No el horror que nosotros podríamos sentir ante lo macabro del espectáculo, aunque ese elemento existía, sino un horror que tenía raíces más profundas en la mentalidad de la época. El proceso parecía a muchos una blasfemia, no contra Formoso, sino contra el orden mismo de las cosas. Un papa juzgando a otro papa, un cadáver condenado, la dignidad apostólica profanada no por un enemigo externo, sino desde dentro de sus propias estructuras. Poco después del sínodo, ocurrió algo que las crónicas medievales registran, pero que nunca llegan a explicar del todo. Un terremoto sacudió Roma. No es posible saber con exactitud qué tan severo fue, ni si hubo daños concretos en la basílica donde se había celebrado el proceso, pero el terremoto existió, y en el pensamiento de la época, las coincidencias no eran coincidencias. La población de Roma, que ya miraba con recelo lo que había ocurrido, comenzó a murmurar. Esteban VI fue arrestado, según algunas fuentes, por una facción de nobles romanos que habían encontrado en la reacción popular el pretexto que necesitaban. Fue destituido, fue encarcelado y murió en la prisión poco después, en circunstancias que la historia no ha aclarado del todo. Mientras tanto, el cuerpo de Formoso había sido recogido del Tíber por un monje o un pescador, dependiendo de la versión que se consulte, y devuelto discretamente a tierra sagrada. Bajo los pontificados que sucedieron a Esteban, Formoso fue rehabilitado. Sus actos fueron restablecidos en su validez. Las ordenaciones que había realizado recuperaron su efecto, y el Sínodo del Cadáver fue declarado, con la discreción que caracteriza a las instituciones cuando intentan borrar sus propias sombras, un proceso sin validez canónica. Pero hay algo que no termina de encajar en esta narrativa de locura, reacción y rehabilitación. Algo que los relatos oficiales no resuelven completamente. Y es precisamente en ese punto donde la investigación se vuelve más interesante. La pregunta que me ronda desde hace tiempo, cuando examino este episodio, no es la que habitualmente se formula. No es ¿estaba Esteban VI loco?, aunque esa pregunta tiene su interés. No es ¿cómo pudo la Iglesia permitir algo así?, aunque esa también merece atención. La pregunta que me parece más reveladora es esta. ¿Qué había en las decisiones de Formoso que justificaba, desde la perspectiva de sus enemigos, un acto tan extremo y tan arriesgado como el Sínodo del Cadáver? Porque hay que comprender algo fundamental sobre el pensamiento medieval para entender este proceso. La anulación retroactiva de las ordenaciones de un papa no era una cuestión de reputación, era una cuestión de poder concreto, inmediato, sobre el terreno. Si las ordenaciones de Formoso eran inválidas, todos los obispos que él había nombrado perdían su cargo. Todas las decisiones que esos obispos habían tomado quedaban en entredicho. Todas las alianzas que habían forjado, todas las tierras que habían administrado, todos los conflictos en los que habían intervenido como árbitros eclesiásticos, todo eso quedaba en una zona de incertidumbre jurídica que alguien tendría que resolver. ¿Quién ganaría con esa incertidumbre? ¿Quién tendría la autoridad para resolverla? El Papa que la creara, el Papa que presidiera el proceso de rehabilitación o de confirmación de las ordenaciones, el Papa, en definitiva, que controlara la situación que el Sínodo del Cadáver había creado. Esto nos lleva a una hipótesis que no es en absoluto descabellada, aunque los libros de historia suelan presentarla solo como trasfondo. El Sínodo del Cadáver no fue un arrebato de locura individual, fue una operación política con objetivos concretos. Y Esteban VI no actuaba solo. Y si detrás del proceso había fuerzas que usaron al Papa como instrumento, y si la familia espoletana, que había perdido la corona imperial gracias a las maniobras de Formoso, utilizó a Esteban para conseguir lo que sus ejércitos no habían podido conseguir, la anulación retroactiva de la legitimidad de Arnulfo de Carintia como emperador coronado, porque eso era, en última instancia, lo que estaba en juego. Formoso había coronado a Arnulfo. Si Formoso no era un papa legítimo, o si sus actos eran inválidos,
La coronación de Arnulfo podía ser cuestionada, y si la coronación de Arnulfo podía ser cuestionada, la familia espoletana podía reclamar que la corona imperial seguía siendo suya. La locura, vista desde este ángulo, se convierte en algo mucho más frío, mucho más calculado, mucho más moderno de lo que nos atrevemos a admitir. Hay otro elemento de este episodio que los historiadores han señalado pero que rara vez se desarrolla con la profundidad que merece, y es el papel que el propio proceso jugó en la definición de los límites del poder papal. Antes del sínodo del cadáver, la pregunta de si un papa podía juzgar a otro papa o incluso a la memoria de otro papa era teóricamente compleja, pero prácticamente no había sido llevada a sus extremos más oscuros. Después del sínodo, esa pregunta tenía una respuesta implícita en la reacción que generó. Aparentemente podía hacerse, pero las consecuencias podían ser devastadoras para quien lo intentara. La anulación del proceso bajo los pontificados posteriores y la rehabilitación de Formoso estableció un precedente igualmente interesante en la dirección contraria. Un proceso contra un papa podía ser anulado, lo cual significaba que los papas posteriores tampoco eran completamente inviolables. Tal vez no sea una coincidencia que los siglos siguientes vieran un esfuerzo creciente desde dentro de la Iglesia por clarificar y codificar exactamente qué podía y qué no podía hacer un pontífice. Las grandes reformas eclesiásticas del siglo XI, que culminarían en la conocida como Reforma Gregoriana, están íntimamente conectadas con la necesidad de establecer un orden institucional que impidiera que episodios como el Sínodo del Cadáver se repitieran. No sería descabellado pensar que el cadáver de Formoso, arrojado al Tíber y luego recogido, sirvió involuntariamente como el punto de partida de una reflexión profunda sobre el significado de la autoridad eclesiástica, sobre sus límites, sobre su naturaleza. ¿Puede un papa destruir la legitimidad de otro papa? ¿Puede la Iglesia juzgar a sus propios muertos? ¿Existe alguna autoridad por encima de la sede apostólica que pueda garantizar que lo que ocurrió en el invierno del 897 no vuelva a ocurrir? Estas son preguntas que la teología medieval tardó siglos en elaborar, y sus respuestas, aunque nunca perfectas, están en el origen de buena parte de lo que entendemos hoy por derecho canónico. Pero hay otra capa en este episodio que quiero explorar. Una capa que tiene que ver no con la política ni con el derecho canónico, sino con algo más difícil de nombrar, con la relación entre el poder y la muerte, con lo que una sociedad revela de sí misma cuando decide que sus muertos deben ser juzgados. El mundo antiguo conocía bien la condena póstuma. Los romanos practicaban lo que llamaban la damnatio memoriae, la condena de la memoria, que podía implicar la destrucción de imágenes, la eliminación del nombre de las inscripciones públicas, la anulación de los actos jurídicos del condenado. Pero incluso en ese contexto, la práctica romana no solía incluir la exhumación física del cadáver y su colocación ante un tribunal. El sínodo del cadáver fue algo diferente. Fue un intento de trasladar la presencia física del muerto al espacio del juicio, de hacer que el cuerpo estuviera allí, presente, ocupando un lugar, respondiendo con su silencio a las acusaciones que se lanzaban contra él. Hay en eso algo que va más allá de la política y que toca una psicología más profunda. En el pensamiento cristiano medieval, el cuerpo tenía una dignidad especial. Era el templo del alma. Era aquello que resucitaría al final de los tiempos. Maltratar el cuerpo de un cristiano, incluso después de la muerte, tenía connotaciones teológicas que no eran metafóricas. Era un acto que afectaba al ser completo, no solo a su reputación terrena. Cuando el cadáver de Formoso fue vestido con las vestiduras papales y sentado en el trono, se estaba haciendo algo que tenía una lógica interna aterradora. Se estaba usando la presencia del cuerpo para legitimar el proceso, como si la condena no fuera suficiente sin la presencia física del condenado, como si, de algún modo extraño, se necesitara que Formoso estuviera allí para que la sentencia fuera válida. ¿Y si eso revela algo sobre las dudas de los propios organizadores del proceso? ¿Y si la necesidad de que el cadáver estuviera presente reflejaba una inseguridad profunda sobre la validez de lo que estaban haciendo?
como si la ausencia del muerto hubiera hecho el proceso demasiado abstracto, demasiado simbólico, demasiado fácil de ignorar. Llevarlo allí, en su putrefacción, era obligar a todos los presentes a confrontar algo que normalmente se mantiene fuera de los espacios de poder. Era recordarles que detrás de las investiduras y los ornamentos y las dignidades hay un cuerpo, que ese cuerpo muere, que ese cuerpo se descompone y que ninguna autoridad, ningún cargo, ninguna corona puede cambiar eso. No sé si esa fue la intención, probablemente no lo fue, pero es el efecto que el sínodo del cadáver ha tenido sobre quienes lo conocen. Produce una incomodidad que no es solo moral, es existencial. Me pregunto, a veces, ¿qué pensarían los obispos y clérigos que estuvieron presentes en aquella sesión? Los cronistas medievales apenas dan cuenta de su estado de ánimo, solo el esqueleto de los hechos, pero podemos imaginar con cierta base razonable que no todos estaban convencidos de lo que estaban haciendo. En las culturas antiguas, la presencia de los muertos entre los vivos era una frontera que se cruzaba con extremo cuidado, no solo en el mundo bíblico. Los griegos tenían sus rituales de propiciación de los muertos, los romanos sus ceremonias para apaciguar a los espíritus. En el mundo hebreo, la legislación sobre la pureza ritual tenía muchísimo cuidado con la contaminación que producía el contacto con un cadáver. El Levítico dedica páginas enteras a este asunto. El Nuevo Testamento conoce también esta frontera. La resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan está narrada con un detalle que no suele destacarse suficientemente. Cuando Jesús ordena quitar la piedra del sepulcro, es Marta quien protesta. Señor, ya huele mal, lleva 4 días. No es un detalle literario menor. Es la voz de la naturaleza humana que reconoce que hay un umbral que normalmente no se cruza, que hay algo en la presencia de un cadáver que perturba el orden de las cosas. Traer a Formoso de vuelta al espacio de los vivos, aunque fuera para condenarlo, cruzaba ese umbral, y hay razones para pensar que no todos los que estuvieron presentes lo hicieron con el mismo ánimo que Esteban. Los cronistas que escribieron sobre el sínodo en los años y décadas posteriores lo hicieron con un horror que, aunque estilizado por la convención retórica medieval, parece genuino. Liutprando de Cremona, que es una de las fuentes más detalladas, aunque también más tendenciosas que tenemos de la época, describe la escena con una vividez que sugiere que incluso para su tiempo, varias décadas después de los hechos, el episodio seguía siendo considerado algo que había cruzado una línea que no debía cruzarse. Y eso es revelador, porque Liutprando no era un hombre particularmente delicado en sus crónicas. Su obra está llena de escenas violentas, de traiciones, de intrigas y de muertes. Pero el sínodo del cadáver le parece merecedor de una atención especial, una indignación especial, lo cual nos regresa a la pregunta de fondo: ¿qué hace que algo sea demasiado? ¿Cuáles son los límites de lo que el poder puede hacer antes de que incluso sus propios instrumentos se vuelvan contra él? Hay en la historia del sínodo del cadáver una serie de paralelismos con otros episodios de la historia religiosa antigua que vale la pena examinar, no para establecer una genealogía directa, sino porque a veces los paralelismos iluminan algo sobre la estructura profunda de los conflictos humanos que parecen repetirse a través de los siglos. En el mundo antiguo hebreo, la figura del rey ungido era inviolable. El libro primero de Samuel narra con detalle cómo David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, que le perseguía y había intentado eliminarle, pero se negó. «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor», dice David en uno de esos episodios. La unción creaba una categoría especial de persona, una persona que no podía ser juzgada por las mismas normas que los demás. El papado medieval heredó de manera compleja y nunca completamente articulada algo de esa lógica. El Papa era el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, alguien cuya autoridad venía de Dios. Y si esa autoridad venía de Dios, ¿quién tenía la autoridad para juzgarla? El sínodo del cadáver intentó responder a esa pregunta de la manera más directa posible. Otro papa. Un papa podía juzgar a su predecesor, y la reacción que generó
demostró que esa respuesta no era satisfactoria para casi nadie. Pero hay otro paralelismo que me resulta todavía más inquietante. En los evangelios canónicos, el juicio de Jesús tiene una estructura que los teólogos medievales conocían perfectamente. Es un juicio en el que la autoridad establecida condena a alguien que sus seguidores consideran una autoridad superior. La inversión es total. El juez se convierte en juzgado. El que condena es, para una parte de los presentes, el verdadero culpable. ¿Hay algo de esa estructura en el sínodo del cadáver? No lo digo de manera literal. No estoy sugiriendo ninguna equivalencia teológica entre las figuras involucradas, pero la estructura del proceso, en la que el que condena termina siendo condenado, en que el que organiza el juicio termina encarcelado y muerto, tiene algo que los narradores medievales no podían dejar de notar. Esteban VI murió en prisión. Formoso fue rehabilitado. El juzgador fue destruido. El juzgado fue restaurado. Hay en esa inversión una lógica que el pensamiento medieval, tan impregnado de tipología bíblica, no podía ignorar. Y si el sínodo del cadáver fue percibido por muchos de sus contemporáneos no solo como un error político, sino como una profanación que tenía consecuencias espirituales concretas, y si la rapidez con que cayó Esteban VI fue interpretada en la lógica del tiempo como la respuesta de una providencia que no podía tolerar lo que se había hecho, no hay manera de saber lo que pensaban los romanos que vieron pasar el cadáver arrastrado por las calles. Pero podemos inferir algo de lo que ocurrió después. La rehabilitación de Formoso no fue solo una decisión política. Tenía un elemento ritual de purificación, un intento de restaurar un orden que se sentía profundamente perturbado. A lo largo de los siglos, el sínodo del cadáver ha sido objeto de interpretaciones muy diversas. Los reformadores protestantes del siglo XVI lo usaron como ejemplo de la corrupción del papado medieval. Los apologistas católicos lo minimizaron como una aberración individual en un pontificado breve y caótico. Los historiadores laicos lo han analizado como un episodio de lucha política especialmente brutal, pero no fundamentalmente diferente de otras luchas por el poder en la Italia medieval. Pero hay una interpretación que me parece más interesante que todas esas, y es la que toma en serio la pregunta de qué dice el sínodo del cadáver sobre la naturaleza de la autoridad como tal, sobre lo que ocurre cuando una institución intenta usar sus propios procedimientos para destruir la legitimidad de sus propios fundamentos, porque eso es, en última instancia, lo que intentó hacer Esteban VI, usar la autoridad del papado para demostrar que el papado de Formoso no había sido un papado real, usar los procedimientos de la Iglesia para anular los efectos de los procedimientos de la Iglesia, usar el poder presente para borrar el poder pasado, y fracasó. No solo políticamente, fracasó en el nivel más fundamental, el nivel de la lógica, porque si un papa puede anular retroactivamente las decisiones de su predecesor, ¿qué garantiza que sus propias decisiones no puedan ser anuladas por su sucesor? ¿Qué impide que el proceso se repita indefinidamente, cada nuevo papa deshaciendo lo que el anterior había construido? Nada. No hay nada que lo impida, salvo la convención, salvo el acuerdo tácito de que hay ciertas cosas que no se hacen porque si se hacen, la institución misma pierde su sentido. El sínodo del cadáver demostró que esa convención podía romperse y demostró también, a través de sus consecuencias, por qué esa convención existe. Porque hay límites que incluso el poder más absoluto no puede cruzar sin comenzar a destruirse a sí mismo. Existe un documento que no suele mencionarse en las descripciones populares del sínodo, pero que es, a mi juicio, uno de los más reveladores de todo el episodio. Se trata de los registros de los sínodos posteriores que se celebraron para rehabilitar a Formoso. En ellos se anularon formalmente todas las decisiones del sínodo del cadáver y se restauró la validez de todas las ordenaciones que Formoso había realizado durante su pontificado. Pero hay algo en ese proceso de anulación que vale la pena examinar con cuidado. Para anular las decisiones del sínodo del cadáver,
los sínodos posteriores tuvieron que reconocer que el sínodo del cadáver había tenido lugar. Tuvieron que mencionar lo que había ocurrido. Tuvieron que describir, aunque fuera de manera oblicua, el proceso grotesco que todos preferirían olvidar. No es posible borrar algo sin mencionar que existía. No es posible anular un acto sin reconocer que ese acto ocurrió. Y al reconocerlo, aunque sea para condenarlo, se perpetúa su memoria. Esto es algo que los protagonistas de estos episodios rara vez comprenden en el momento. La historia que intentas borrar es la historia que más duramente se graba en la memoria colectiva. El nombre que intentas maldecir es el nombre que todos repiten. La imagen que intentas destruir es la imagen que se reproduce en cada relato del intento de destruirla. Formoso fue arrojado al Tíber. Y sin embargo, aquí estamos. Su nombre es conocido, su historia es contada. Esteban VI, que intentó borrarlo, es recordado principalmente en relación con ese intento. Hay en eso una ironía que no es solo poética, es estructural, es parte de cómo funciona la memoria humana, y es parte de por qué los intentos de borrar la historia rara vez tienen el efecto que sus autores esperaban. Permíteme ahora explorar una posibilidad que los historiadores convencionales generalmente no abordan, no porque carezca de base, sino porque se sitúa en el límite entre la historia documentada y la especulación razonada. ¿Y si el sínodo del cadáver no fue el único proceso de este tipo? ¿Y si fue el más famoso, el más extremo, el que los cronistas no pudieron silenciar, pero no el único? Los archivos vaticanos son, como bien saben quienes los han frecuentado, vastos e incompletos al mismo tiempo. Vastos porque acumulan siglos de documentación, incompletos porque buena parte de esa documentación ha sido destruida, perdida, deteriorada o simplemente no catalogada. Hay historiadores que han pasado décadas en esos archivos y que son los primeros en admitir que lo que sabemos es solo una fracción de lo que ocurrió. El mundo medieval generó enormes cantidades de documentación eclesiástica, actas de sínodos, registros de ordenaciones, correspondencia entre obispos, archivos de procesos canónicos. Mucho de eso se perdió en las grandes perturbaciones de la historia, las invasiones normandas, los incendios, los traslados de archivos durante periodos de conflicto, la propia desidia de algunas épocas que no valoraban lo que otras épocas considerarían invaluable. ¿Qué procesos quedan sepultados bajo ese silencio? ¿Qué condenas retroactivas? ¿Qué anulaciones de dignidades? ¿Qué intentos de borrar la memoria de hombres y mujeres que habían cruzado a los poderosos de su tiempo han desaparecido sin dejar rastro? No lo sabemos. Y esa ignorancia es, en sí misma, significativa. El sínodo del cadáver sobrevivió en la memoria porque fue demasiado espectacular para ser olvidado, porque implicó a suficientes personas, porque generó suficiente escándalo, porque la reacción que provocó fue lo bastante intensa como para dejar huella en múltiples crónicas, pero hay razones para sospechar que la historia de la Iglesia medieval, como la historia de cualquier institución poderosa y longeva, está llena de episodios que no alcanzaron esa masa crítica de escándalo y que por tanto desaparecieron en el silencio. ¿No sería descabellado pensar que el sínodo del cadáver es la punta visible de un iceberg cuya extensión real no podemos medir? Hay un último aspecto de este episodio que quiero examinar antes de llegar al final de este recorrido, y es el aspecto que a mi juicio lo convierte en algo más que una curiosidad histórica. El sínodo del cadáver nos obliga a preguntarnos qué significa la legitimidad. No en términos abstractos, sino de una manera muy concreta. ¿Qué hace que un acto sea válido? ¿Es la intención de quien lo realiza? ¿Es el procedimiento formal que lo rodea? ¿Es el reconocimiento posterior de quienes tienen autoridad para reconocerlo? En el caso de las ordenaciones de Formoso, la Iglesia respondió, después de un largo y doloroso proceso, que las ordenaciones eran válidas independientemente de los defectos personales o canónicos del ordenante, que la validez del sacramento no dependía de la santidad del ministro, que había una diferencia entre la persona y el oficio que permitía a la institución sobrevivir a las corrupciones de sus miembros individuales.
Esta distinción, que los teólogos medievales elaboraron con gran sofisticación, tiene consecuencias que van mucho más allá del derecho canónico. Es una manera de entender cómo las instituciones humanas pueden mantener su coherencia a través del tiempo, a pesar de que los individuos que las componen sean imperfectos, corruptos o incluso, en casos extremos, profundamente malvados. Pero también tiene un lado oscuro. Si la validez del acto depende de la institución y no del individuo, la institución adquiere una capacidad de subsistir que va más allá de lo que sus miembros meriten. Puede absorber escándalos que habrían destruido a cualquier persona o entidad privada. Puede continuar reclamando legitimidad incluso cuando sus actos más recientes la han puesto seriamente en cuestión. El Sínodo del Cadáver fue, entre otras cosas, un experimento involuntario sobre los límites de esa capacidad de absorción. La institución sobrevivió. Esteban VI fue condenado. Formoso fue rehabilitado. La Iglesia continuó. Pero algo cambió. Algo en la manera en que los contemporáneos entendían la relación entre la sede apostólica y sus ocupantes individuales nunca volvió a ser exactamente lo mismo. El cadáver de Formoso hizo algo que ningún argumento teológico habría podido hacer de la misma manera. Mostró, de manera visceral e inolvidable, que la dignidad del cargo no protege al hombre, que la tiara pontificia puede terminar en el barro del Tíber, que incluso el más alto de los poderes de la tierra tiene un límite que la muerte impone con la misma indiferencia a los reyes que a los mendigos. Regresa con frecuencia a mi mente una imagen de ese invierno del año 897, no la del cadáver entronizado, aunque esa imagen tenga su propia carga perturbadora, sino otra, más quieta, la del monje o pescador que recogió el cuerpo del Tíber y lo llevó a tierra sagrada. No sabemos su nombre. No sabemos si era romano o extranjero, si era pobre o modestamente acomodado, si era letrado o analfabeto. Solo sabemos lo que hizo. Recogió algo que el poder había arrojado. Lo trató con la dignidad que el poder le había negado. Es tentador ver en ese gesto un símbolo. La historia tiene la costumbre de producir estas figuras menores que actúan en los márgenes de los grandes dramas y cuya importancia solo se ve claramente desde la distancia. No sé si ese hombre anónimo entendía las implicaciones de lo que estaba haciendo, no sé si pensaba en términos de legitimidad o de política o de teología, quizás solo pensaba que un muerto merecía descansar en tierra. Y hay algo en esa simplicidad que resulta más poderosa, a la larga, que todos los argumentos canónicos que se elaboraron para rehabilitar la memoria de Formoso. A lo largo de este recorrido hemos examinado el Sínodo del Cadáver desde varios ángulos, hemos visto la política detrás del espectáculo, hemos examinado las consecuencias que el proceso tuvo sobre la institución que lo organizó, hemos explorado los paralelismos con otras tradiciones y otros tiempos, y hemos llegado, como inevitablemente se llega cuando uno examina con honestidad los episodios más oscuros de la historia, a un conjunto de preguntas que no tienen respuestas sencillas. ¿Estaba Esteban VI actuando solo? Casi con toda seguridad, no. Las fuerzas políticas que lo rodeaban eran demasiado poderosas y sus intereses demasiado claros como para que el proceso fuera simplemente el resultado de una mente desequilibrada. Había cálculo, había intereses concretos, había personas que se beneficiaron o esperaban beneficiarse de lo que ocurrió en aquella sala durante el invierno del 897. ¿Consiguieron lo que buscaban? ¿En términos inmediatos? No. Esteban fue derrocado y murió en prisión. Los sínodos posteriores anularon todo lo que el Sínodo del Cadáver había pretendido establecer. La familia espoletana no recuperó la corona imperial que Formoso había dado a Arnulfo. Pero, en un sentido más largo, el episodio dejó una marca, contribuyó a la inestabilidad política que caracterizó al papado durante las décadas siguientes, y forzó a la institución a reflexionar de manera más profunda de lo que habría hecho en circunstancias normales sobre sus propios fundamentos. La historia de la Iglesia, como la historia de cualquier institución que ha sobrevivido durante siglos, está llena de estos episodios que producen crisis, que a su vez producen reformas, que a su vez producen nuevas crisis. Es una dinámica que no tiene final visible desde donde estamos.
Y el sínodo del cadáver está ahí, en esa cadena de crisis y reformas, como un punto de quiebre especialmente visible, como un momento en que los límites de lo posible fueron probados de la manera más directa imaginable. Me gustaría cerrar con una reflexión que no tiene pretensión de resolver nada, porque este tipo de historias no se resuelven, se contemplan. En los meses que siguieron al sínodo, antes de que Esteban fuera depuesto y mientras el ambiente en Roma era de creciente agitación, hay cronistas que mencionan rumores que circulaban entre la población. Rumores sobre apariciones, sobre señales. El terremoto que ya mencionamos. Otras señales menos verificables, pero que la mentalidad de la época interpretaba como respuestas de un orden superior al ultraje que se había cometido. No tengo manera de saber si esos rumores reflejaban algo real o si eran simplemente la manera en que el malestar colectivo se expresaba en el lenguaje disponible para la época. Probablemente un poco de ambas cosas. Las sociedades humanas tienen una necesidad profunda de creer que los actos que transgreden los límites fundamentales de lo que es permisible no quedan sin consecuencias, que hay un orden, visible o invisible, que eventualmente se reequilibra. El sínodo del cadáver parece haber producido ese reequilibrio, al menos en los términos que la historia registra. El que lo organizó cayó, el que fue condenado fue rehabilitado, el proceso fue anulado. Pero quedó algo que ninguna anulación pudo borrar. Quedó la pregunta: ¿qué más puede llegar a hacer el poder cuando siente que sus fundamentos están amenazados? ¿Dónde están los límites reales, no los declarados sino los que efectivamente se respetan, de lo que una institución puede hacer en nombre de su propia supervivencia? No lo sabemos. Y la historia, en su indiferencia hacia nuestras necesidades de certeza, no nos lo dice. El cadáver de Formoso fue arrojado al río, fue recuperado, fue rehabilitado, y hoy, 12 siglos después, su historia sigue haciéndonos preguntas que ningún tribunal ha podido responder definitivamente. Tal vez eso sea, al final, lo más perturbador de todo este episodio. No lo que ocurrió, sino que, de alguna manera que no terminamos de comprender, sigue ocurriendo. Si esta historia te ha hecho pensar, si hay algo en estos siglos de oscuridad y poder y misterio que sientes que merece seguir siendo explorado, acompáñame en los próximos vídeos. Hay muchas más grietas en el relato oficial, muchas más preguntas sin respuesta y muchos más silencios que vale la pena aprender a escuchar. Deja en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos explorado hoy. Me interesa saber qué parte de esta historia te resulta más difícil de dejar ir.